Invasión o defensa por parte de Rusia en Ucrania. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Qué es la OTAN? ¿Por qué está involucrado Estados Unidos? ¿Está invadiendo Rusia o solo defiende a una parte de la población y no se deja intimidar por las amenazas de Estados Unidos? Soy Yesen Ursola. Estas son las aventuras de Jay y hoy, después de indagar un poco, trataré de que le echemos una mirada a este conflicto que esperamos no se nos acerque a una tercera guerra mundial. Los últimos acontecimientos entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis en base a los movimientos militares rusos? Las fuerzas militares ucranianas y los rebeldes rusos. Para detener al presidente ruso Putin de invadir Ucrania. De seguro ya sabrás por noticieros o redes sociales que ya iniciaron acciones militares por parte de Rusia y que el presidente de los Estados Unidos ordenó el despliegue de militares a este sector para apoyar las acciones de la OTAN. Pero, ¿conoces el inicio de este conflicto? Bueno, esta problemática entre Ucrania y Rusia no es reciente y tiene un sinnúmero de implicaciones. Ucrania una vez perteneció a la Unión Soviética, que aunque ya desapareció, era controlada por Rusia, y esto tiene que ver incluso con los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los territorios fueron divididos políticamente hablando, creando nuevos países, y también se generaron dos alianzas. El Pacto de Varsovia, por haberse firmado en la capital de Polonia, en el 14 de mayo de 1955, entre Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, la zona soviética de Alemania y Polonia, con el fin de contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, fundada en 1946, es decir, 6 años antes, por los países europeos y Estados Unidos. Y para hacer honor al motivo de su creación, hubo confrontación entre estos dos pactos, y a esto se le llamó como la Guerra Fría, que duró hasta la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética en 1991, y al disolverse se crearon nuevos países, uno de ellos, Ucrania. La bandera del martillo y la hoz es bajada por última vez en Moscú, marcando el fin de una era. En 2014, hace apenas 8 años, las Fuerzas Armadas de Rusia, con apoyo de ucranianos de origen ruso, crearon una base militar ucraniana en Crimea, una península ubicada estratégicamente en el Mar Negro, donde vivían musulmanes tártaros, por lo que Rusia entró sin problema y allí murieron más de 14.000 personas. Y en ese momento ningún otro país hizo algo. Las Fuerzas Armadas rusas asaltan una base militar en Crimea, ya que los votantes decidieron reunirse a Rusia. Pero esta no era la primera vez que Rusia entraba militarmente a Crimea, pues lo hizo en 1783, en condiciones distintas, cuando Rusia aún era un reino y empezaba su expansión. Después de las acciones militares de Rusia en 2014 y algunas negociaciones, nacieron otros dos nuevos países, las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que ahora Rusia quiere que se le unan, en su intención de recuperar los territorios que alguna vez fueron de la Unión Soviética. Pero si Ucrania se une a la OTAN, esto le daría el poder a los países de Europa, incluyendo Estados Unidos, de establecer bases militares incluso en la frontera con Rusia. Putin ha tenido sus tropas en la frontera con Ucrania durante todo el tiempo y había hecho algunas exigencias. Una de ellas, que la OTAN deje de expandirse y que por medio de un documento manifiesten que no se acercarán a su territorio. Y sobre todo que Ucrania no se les una. Pero Estados Unidos no aceptó y esto quebró la confianza entre las dos potencias. A esto se le suma el conflicto interno, donde una parte de los ucranianos defienden sus raíces rusas y quieren pertenecer a Rusia, y otra parte prefiere unirse a Europa, además de los intereses políticos y económicos de las potencias por controlar los recursos naturales y la posición geográfica.
Pero para ir un poco más atrás en las relaciones entre Ucrania y Rusia, empecemos desde 1922, cuando nace la Unión Soviética, controlada desde Moscú, capital rusa, a la que desde ese momento perteneció la República Soviética de Ucrania. Y a la par de esto se daban los avances del proyecto ideado por Adolf Hitler, quien luchó como soldado en la Primera Guerra Mundial y quedó inconforme con los resultados en los que Alemania perdió parte de su territorio. Al convertirse en presidente en 1939, ordenó la invasión de Polonia, empezando por la ciudad de Danzig, que fue en su momento alemana. Como era de esperarse, Polonia se defendió junto a países aliados y Rusia inicialmente se mantuvo neutral hasta que Hitler invadió, entre otros territorios, a Ucrania, donde permanecieron hasta 1945, cuando los nazis perdieron la guerra y la Unión Soviética recuperó Ucrania. En ese momento entonces fue creada la OTAN, tiempo del que ya hablamos. Y después de eso, cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991, las diferentes repúblicas querían independizarse completamente y cambiar el sistema socialista establecido por Rusia, así que la OTAN y Rusia acordaron que la OTAN no se expandería más hacia el territorio de Rusia, con el fin de mantener una distancia segura entre los países enemigos. El tema es que entre Alemania y Rusia hay varios países que fueron soviéticos, pero que cambiaron de opinión con el tiempo y fueron uniéndose uno a uno a la OTAN. Algunas de esas a menos de 700 kilómetros de Moscú, capital rusa, por lo que podríamos decir que ese acuerdo no se cumplió. En ese video no buscamos etiquetar buenos o malos, pues de acuerdo al punto de vista y sus intereses, cada uno defiende su postura, pero lo verdaderamente importante es que en medio de esta guerra quedarían 41 millones de ucranianos, porque lo que para uno significa un ataque, para otro puede ser defenderse. Incluso se dice que 4 millones de ucranianos que hablan ruso han sido amenazados y etiquetados como traidores, y esta fue la causa bajo la que justificó Putin la acción militar de la madrugada del jueves, argumentando evitar un genocidio. Lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza. Лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО, запитав прямо. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Y cuando digo que no buscamos culpables, es porque tanto Rusia como Estados Unidos son o han sido defensores de países, y ambos también han sido invasores.